Bienvenidos a la clase de matemáticas segundo básico. Vamos a trabajar con el recíproco del teorema de Pitágoras. Y la definición dice: si los lados A, B y C de un triángulo rectángulo cumplen con la relación a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, donde el lado mayor siempre será la hipotenusa. Además, estas letras A, B y C pueden cambiar. Entonces, por lo tanto, tenemos el problema que dice: determine si los ángulos son rectángulos. Inciso A, el triángulo DEF, cuyos lados son D igual a 4, E 5 igual a 5 y F igual a 6. Pues vamos a construir el triángulo Además, la posición del triángulo no importa cuál sea su posición. Si está en esta posición, en esta otra, o al revés, aquí en esta posición, en esta otra. De todas maneras, siempre tenemos que ver el ángulo que forma 90 grados, que es nuestra base. Entonces acá, como no sabemos si es rectángulo, no sabemos, entonces no sabemos si este ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, es lo que vamos a averiguar. Entonces tenemos acá el triángulo DEF. Vamos a escribirle DEF. Como también puede ser DEF. Esto no tiene una reglamentación. Entonces, lo vamos a trabajar como DEF. Ahora colocaremos la designación de cada uno de los lados, pero esto lo vamos a hacer ahora con los valores que nos dan. Nos dan que F es el mayor, el 6, y entonces dice acá: donde el lado mayor siempre será la hipotenusa. Entonces a este lado mayor le llamaremos F. Luego en el triángulo, si vemos un lado más grande que el otro, entonces así le colocaremos también sus valores. A este no le podemos colocar 5 y a este 4, porque según la figura no coincide. Entonces 5 sería este, que es E, y D sería el 4. Ahí ya le colocamos entonces su letra a cada lado respecto a su tamaño. Ahora veamos entonces ahora con el teorema de Pitágoras, que dice: a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Pero ahora vamos a sustituir estas letras por estas. Entonces esta que es la C es F cuadrado
esta que es la A es D cuadrado y B es E cuadrado. Bueno, ahora ya colocamos las letras, ahora sustituimos sus valores. D 4, entonces sería 4 al cuadrado más la E son 5 al cuadrado igual a F, que es 6 al cuadrado. Entonces tenemos acá 4 por 4, 16 más 5 por 5 serían 25 y este 6 por 6 serían 36, 6 por 6, 36. La suma de estos dos me tiene que dar 36 para que sea un triángulo rectángulo. Entonces tengo acá 25 más 16 me da 41. 41 igual a 36. No es cierto. Entonces esto no es cierto. Por lo tanto, la respuesta es que el triángulo, no es la respuesta, por tanto, el triángulo de F es el que nos están pidiendo, triángulo de F no es rectángulo. No es rectángulo. Muy bien. Ahora vamos con el inciso B. Entonces vamos también a construir el triángulo. Vamos a cambiarle de posición al triángulo. No sabemos si es rectángulo o no. Lo dibujaremos de esta manera y veremos. Eso sí, en este anterior significa que este ángulo no es rectángulo. Entonces aquí tenemos ahora ABC. Pues coloquémosle los lados A, B, C, como nosotros podamos ubicarlo, A, B, C o A, B, C. Ahora veamos con respecto a los lados. C, el mayor, que es 5, tiene que ser siempre la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado más grande. Entonces este es C minúscula, este es C. Luego el otro que sigue es el 4, que este es este sería B, y 3, este sería A. Teniendo ubicados los lados con respecto a los valores que nos dieron, entonces nos vamos a decir, el teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, A cuadrado más B cuadrado. Estoy relacionando estos lados con respecto al teorema de Pitágoras, que es A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado.
entonces tengo que C tiene un valor de 5, entonces cambiamos la C por 5 y tendríamos 5 al cuadrado tiene que ser igual a que es 3 al cuadrado más b que es 4 al cuadrado y que la suma de estos dos tiene que ser igual a 5 al cuadrado. Entonces tenemos 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. La suma de 16 más 9 son 25. Y que 25 es igual a 5 al cuadrado. Si C es 5 al cuadrado, entonces tenemos que 5 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Como son iguales, entonces nuestra respuesta será, por lo tanto, ¿verdad? Por tanto, el triángulo ABC es rectángulo. Muy bien, ahí hemos expresado entonces que y hemos encontrado que este sí es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si es un triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados, por lo tanto tiene que tener un cuadrito acá, un cuadrito que represente los 90 grados. Ahora vamos a la siguiente parte que dice verifique cuáles son los ángulos rectángulos. Bueno, pues nos dan AB igual a 5, BC igual a 12 y AC igual a 13. Pues entonces vamos a realizar nuestra gráfica y como dije anteriormente, la posición pues no importa, vamos a cambiar un poquito de posición a lo anterior y digamos que sea esta posición. Y entonces, suponiendo, vamos a suponer que este fuera el triángulo rectángulo y este es el lado mayor, entonces esta sería la hipotenusa. Y la hipotenusa tiene que ser el lado mayor, que es 13. Entonces tendría que ser A, para ubicarle las letras, A, C, porque aquí solo me están dando el segmento o el lado AC. Y luego el siguiente es 12. Entonces, si 12 es BC, no puede ser aquí, porque este no puede ser 12. Entonces, estos no van acá en esta posición, sino que es primero aquí la A y aquí la C. Y ahora es BC. Entonces aquí va la letra B. BC, que es 12, y AB, que es 5. Ahí está. Esa es la forma como tenemos que ubicar las letras. Entonces ahora tenemos que AC, de A a C mide 13, de B a C 12 y de A a B 5. Ahora sí tiene lógica, 13, 12 y 5.
teniendo ya bien ubicado ahora los datos que nos dieron en el triángulo, ya podemos venir ahora con el teorema de Pitágoras. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Por lo tanto, c cuadrado es la hipotenusa, el lado más grande, entonces este va a ser c. Luego tenemos b, este va a ser b y este será a. Entonces ya podemos sustituir valores. A 5 y escribimos 5 al cuadrado más 12 al cuadrado debe de ser igual a 13 al cuadrado. Entonces tenemos que 5 por 5, 25, más 12 por 12 serían 144. Entonces tenemos 144 y luego 13 por 13. Pues toma tu calculadora y no lo puedes hacer así, toma tu calculadora y realízala. 13 al cuadrado es igual a 169. 169. Ahora la suma de estos dos entonces tiene que ser igual a 169. Entonces tenemos 4 más 5, 9. 4 más 2, 6. 1 y es igual a 169. O sea que la respuesta, por tanto, el triángulo es rectángulo. Tanto el triángulo es rectángulo. Podríamos escribir el porqué. Podríamos decir porque $169 es igual a 169. Ahora el inciso B. En el inciso B, entonces vamos a trabajar el triángulo en otra posición. Vamos a trabajarlo en esta posición. Lo estamos trabajando en diferente posición para que veas que no siempre va en la misma posición. A veces cuando se trabajan todos los triángulos, a veces trabajan en la misma posición y de repente aparece uno en diferente posición y ya nos complica la existencia. Entonces aquí lo estamos trabajando en diferente posición. Entonces vamos aquí tenemos que indicar acá que si este es triángulo, en el anterior dijimos que era triángulo rectángulo, por lo tanto entonces ahora sí le podemos hacer su cuadrito acá y ahí ya estamos demostrando que este
es el triángulo rectángulo y el ángulo de 90 grados. En este no le vamos a colocar acá donde es el triángulo de 90 grados porque no sabemos si es de 90 o no. Entonces solo vamos a ir colocando las letras respecto al tamaño que nos dan. Nos dan 8. ¿Y quién es 8? Tiene que ser la hipotenusa, este. Y vamos a colocar la letra. En el caso de la letra la vamos a escribir como A. AC. AC. Es posible que así vayan o tenga que ser al contrario, pero eso nos lo dirá la siguiente. Luego el siguiente, que es 7, es este, es BC. No nos va a dar porque si escribimos acá BC, eso significa que entonces las letras no es esa la ubicación. Entonces cambiamos la ubicación de las letras y escribimos la ubicación A, C, y ahora veamos si es que nos funciona acá. B, si aquí le escribimos B, BC 7 y AB 6, ahí está, ahí sí está correcto. Entonces acá ahora colocamos los valores y los valores son AC 8, AC 8, BC S 7 y AB 6. Esto ya tiene sentido, o sea que tiene lógica en relación al tamaño de cada uno de los lados, los valores que hemos ubicado. Ahora nos vamos entonces a la hipotenusa y lo podemos trabajar de la siguiente manera. La hipotenusa, 8 al cuadrado debe de ser igual a A al cuadrado, que es 6 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 7 al cuadrado. Pero esto es cuando yo ya tengo bien grabada la fórmula del teorema de Pitágoras en mi mente. Entonces ahora estoy indicando acá 8 por 8, 64, y aquí 6 por 6, 36, más 7 por 7, 49. Entonces 64 tiene que ser igual a la suma de 36 y 49. 9 más 6, 15. 4 más 1, 5. Más 3, 8. 64 es igual a 85. No. Entonces, esto no es igual. Entonces ahora mi respuesta es que, por tanto, 64 es diferente a 85. El triángulo no es rectángulo. Muy bien, de esa manera puedes ahora hacer los ejercicios de tu libro o buscar o inventar tus propios ejercicios.
Y recuerda, los errores nos hacen mejores y nos llevan al éxito.